La verdad comienza a escapar por las rendijas. Y cuanto más luz entra, más imposible se vuelve no ver lo que está delante de todos nosotros. En una entrevista que rápidamente se difundió en las redes sociales, el congresista Ted Lieu fue directo al punto. Existen documentos ya divulgados en los archivos de Jeffrey Epstein que implican a Donald Trump con acusaciones gravísimas, acusaciones que van mucho más allá de cualquier disputa política común. Y mientras esos documentos circulan, nombres como Todd Blanche, Pam Bondi y Kash Patel aparecen para afirmar públicamente que no hay razón para investigar co-conspiradores, porque, según ellos, simplemente no existirían. Pero, ¿cómo conciliar estas dos realidades? Por un lado, registros oficiales ya hechos públicos. Por otro, autoridades responsables de la aplicación de la ley que se niegan a reconocer lo que está documentado. Ted Lieu afirma que Pam Bondi y Kash Patel mintieron bajo juramento. Todd Blanche, según él, también mintió, aunque no estuviera bajo juramento formal. Y lo que sostiene esa acusación es la documentación. Entre los materiales liberados hasta ahora hay una presentación interna del propio FBI con cerca de 21 diapositivas, en la cual dos alegaciones específicas mencionan a Donald Trump como involucrado en delitos. Además, existe un formulario de registro del Centro Nacional de Operaciones de Amenazas del FBI, un documento formal de recepción de una denuncia. En él, un hombre relata haber conocido a una joven que afirmó directamente que Trump y Epstein la violaron. Ese mismo hombre, según el relato, trabajaba como conductor de limusina para Donald Trump. En el mismo documento, declara haber escuchado una conversación telefónica entre Trump y Jeffrey Epstein, en la que hablaban sobre el abuso de una niña. El informe describe que el contenido fue tan perturbador que llegó a pensar en detener el vehículo. ¿Y qué hizo el Departamento de Justicia ante esto? Según Lieu, no hubo entrevista. No hubo seguimiento. No se realizó ninguna diligencia adicional con ese testigo. Cuando la cuenta oficial de respuesta rápida del Departamento de Justicia afirmó que las alegaciones habían sido consideradas no creíbles, Lieu respondió que el documento al que él se refiere es otro. Es específico. Es el formulario del Centro Nacional de Operaciones de Amenazas. Y no hubo investigación posterior. Al mismo tiempo, analistas independientes y periodistas de investigación que examinan más de 3 millones de documentos ya liberados, identificaron al menos otras dos alegaciones involucrando a mujeres que acusan a Donald Trump de mantener relaciones con una menor de edad. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo puede Todd Blanche afirmar que no hay co-conspiradores cuando existen registros formales y testimonios documentados que apuntan en esa dirección? El propio Departamento de Justicia confirmó que la red de tráfico sexual de Epstein involucró a más de 1000 víctimas. Un número que, por sí solo, desmonta cualquier narrativa simplificadora. Y aún así, según Lieu, el Departamento de Justicia de la administración Trump no ha responsabilizado a ningún hombre adicional hasta el momento. Mientras países como Francia ya han abierto una investigación penal, los Emiratos Árabes Unidos adoptan medidas, y el Reino Unido retiró los títulos al príncipe Andrew y evalúa nuevas investigaciones. En Estados Unidos, el debate parece estar estancado entre documentos públicos y una resistencia institucional a actuar. En el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, durante la audiencia en la que se mencionó el nombre de Les Wexner, señalado en los archivos como posible co-conspirador, algo llamó la atención. Prácticamente no había ningún republicano presente. La audiencia se llevó a cabo, se hicieron las preguntas, pero las sillas del otro lado permanecieron vacías. Ted Lieu, que integra el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, no se guardó palabras. Según él, salvo unos pocos nombres como Thomas Massie, Ana Paulina Luna, Nancy Mace y Lauren Boebert, la mayoría de los republicanos estaría siendo cómplice de un encubrimiento. Cómplice por lo que evitan decir. Y las cifras hacen que esa omisión sea aún más inquietante. De acuerdo con un análisis del New York Times, el nombre de Donald Trump aparece más de 38.000 veces en los archivos relacionados con Epstein. Otros análisis independientes sugieren que ese número podría ser incluso mayor. Se trata de una presencia recurrente en miles de registros. Al mismo tiempo, los 3 millones de documentos que ya han sido liberados al público, es imposible que sean examinados por un solo equipo institucional.
Por eso Liu destaca algo esencial. La presión pública importa. Periodistas independientes, investigadores en las redes sociales, ciudadanos analizando página tras página de registros. Cada nuevo descubrimiento, cada fragmento extraño, cada inconsistencia señalada amplía la visibilidad. Y hay una pregunta que él insiste en que debería hacerse en todas las conferencias de prensa. Pam Bondi, Todd Blanche, Kash Patel, ¿están reteniendo alguna foto, video o documento que contenga a Donald Trump en los archivos de Epstein? Si lo están, ¿por qué? Esa pregunta toca el corazón institucional, porque ¿y si existe una prueba definitiva? ¿Y si hay algo irrefutable? ¿Qué impediría que fuera destruido? Liu reconoce esa preocupación. Él afirma esperar que los funcionarios del Departamento de Justicia que tuvieron acceso a esos materiales recuerden lo que vieron, y no cometan el delito de destruirlos, porque, según él, la destrucción intencional de pruebas sería un nuevo crimen. También recuerda que, para delitos federales como homicidio o violación, no existe prescripción. Eso significa que una futura administración puede reabrir los archivos, divulgar íntegramente los documentos y procesar a los involucrados. Y enfatiza, no se trata solo de Donald Trump. Se trata de múltiples perpetradores. El nombre del príncipe Andrew vuelve a salir a la luz. Fotos ya divulgadas, declaraciones públicas, evidencias que según Liu podrían sostener una acusación formal. Incluso llega a afirmar que un gran jurado podría presentar cargos de inmediato, si hubiera voluntad política. Pero mientras eso no ocurre, crece una pregunta inevitable. Cuando las autoridades encargadas de aplicar la ley dejan de actuar ante indicios concretos, ¿cuál es la línea que separa la omisión de la complicidad? Cuando fue preguntado si autoridades como Pam Bondi, Kash Patel y Todd Blanche no estarían actuando como cómplices posteriores al hecho, al no divulgar íntegramente los archivos conforme lo establece el Epstein Files Transparency Act, y al no procesar a posibles involucrados, Ted Lieu fue directo. Mentir bajo juramento es un delito, y él afirma que Pam Bondi y Kash Patel cometieron perjurio. Durante la liberación parcial de los archivos, nombres de víctimas fueron expuestos sin la debida redacción, perjudicando vidas que ya habían sido devastadas. Liu plantea una duda que va más allá de la política. ¿Fue incompetencia? ¿O fue malicia? También observa un fenómeno curioso. Parte de la base conservadora, incluidos influenciadores vinculados al movimiento MAGA, comenzó a cuestionar a Donald Trump sobre los archivos de Epstein. Cuando incluso los aliados empiezan a exigir respuestas, es señal de que el tema ha superado las fronteras ideológicas. Estamos hablando de una red global de explotación sexual que involucró a niñas. No es posible simplemente decir que todo se reduce únicamente a Jeffrey Epstein. En el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, durante la audiencia con Pam Bondi, solo 2 republicanos, Thomas Massie y Chip Roy, hicieron preguntas sobre los archivos. Todos los demás evitaron el tema. Y esa omisión, para Liu, dice mucho sobre el momento político actual. Cuando fue preguntado si colegas republicanos conversan en privado pero permanecen en silencio públicamente, respondió con franqueza. Algunos creen genuinamente que Trump es inocente. Otros, según él, saben que hay implicaciones, pero optan por el silencio. Y recuerda que el propio Trump luchó intensamente para impedir la divulgación de los archivos. Ante todo lo que se ha presentado, ¿crees que toda la verdad ya salió a la luz? ¿O aún existe algo que se mantiene lejos del público? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Tu punto de vista es importante y ayuda a mantener viva esta discusión. Si valoras este tipo de contenido, si crees en la importancia de la transparencia y en la búsqueda de responsabilidad institucional, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Apoyar el periodismo independiente es apoyar el derecho a la información. Gracias por ver hasta el final.